El primer mensaje de texto, eso que en una época recibía el nombre de SMS, fue enviado en la Navidad del año 1992. El mensaje fue breve, pero muy directo. Merry Christmas, feliz Navidad. Esa era la época, ese era el momento oportuno. Y fue enviado desde un ordenador a un dispositivo móvil. Durante algún tiempo, solamente los teléfonos bajo la misma compañía podían enviarse mensajes entre sí, pero eso cambió. También durante un largo tiempo, los mensajes solamente podían enviarse con un número total de 160 caracteres, porque los ingenieros eran personas de pocas palabras y llegaron a la conclusión de que en 160 caracteres había espacio suficiente para compartir todo lo necesario. En esta mañana hablaremos una vez más no solamente de un mensaje de texto, sino de una carta. Esto ya tiene algo más de entidad. Una carta no limitada a 160 caracteres, sino a algo más de 800, suficientes para comunicar lo que el autor de la misma quería comunicar a sus destinatarios. Os invito a abrir vuestras Biblias a Apocalipsis capítulo 2. Estaremos leyendo los versículos del 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 en adelante. Aquí nos vamos a encontrar con una exhortación a reconocer la autoridad de Cristo sobre su iglesia. Vamos a leer el texto. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Siguiendo el mismo patrón que las cartas anteriores, esta está dirigida a una iglesia local, la iglesia del Señor en la ciudad de Pérgamo, y puede ser dividida en tres secciones bien diferenciadas. Por un lado nos encontramos con la autoridad del autor, versículo 12, con la acusación del autor, versículos 13 al 15, y con la advertencia del autor, versículos 16 y 17. Así que comencemos ahora hablando del primero de estos elementos, de estas secciones, la autoridad del autor, versículo 12. Vamos a leer de nuevo el versículo 12 de Apocalipsis 2. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El Señor de la iglesia está comunicándose con la iglesia, no por medio de un SMS,
pero sí por medio de una carta que Juan, el apóstol, desde la isla de Patmos está redactando para entregar al ángel de la iglesia en Pérgamo, que no es otro que el pastor de la iglesia en Pérgamo, con la finalidad de que éste lea la carta en su totalidad, y no solamente esta carta, sino todas las demás cartas a esta iglesia local. Y el autor de la carta va a comenzar esta carta de alguna manera confirmando su autoridad. No solo sobre la carta, sino sobre la iglesia a la que está dirigida la carta. Y para ello se presenta de una manera bastante peculiar. Dice el versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Supuestamente sabemos más cosas que nunca en este momento de la historia y hemos avanzado más lejos que nunca en este momento de la historia. Pero a pesar de ello, no somos necesariamente más pacíficos que nunca antes en la historia. Ni siquiera más pacíficos que en los tiempos bíblicos. Solamente hay que pensar en el número incontable de peleas y de ataques y de riñas y de discusiones violentas que tienen lugar cada día en las calles. Y aún y todo, nuestra cultura, que es una cultura violenta, que termina por arreglar las circunstancias y divergencias no con las palabras, sino con los puños, no está ni mucho menos familiarizada con las armas como muchas otras culturas que nos precedieron. Y eso de no estar familiarizado con las armas incluye también a las espadas, a pesar de que por varios siglos España, y en particular algunas ciudades que formaban parte de este reino, eran famosas por la elaboración y fabricación de espadas. Pero por lo general no sabemos mucho de espadas. Entre otras razones porque no es legal el poseer y el utilizar espadas. De hecho, no es legal llevar con uno una navaja que supere los 7 centímetros de longitud. Y bueno, yo tampoco es que sea un especialista, pero creo que 7 centímetros es muy poco. De manera que no llegamos a captar qué significaba la espada para aquella cultura en la que el Señor de la iglesia escribe a su iglesia. Y mucho menos qué significaba eso de una espada de 2 filos y afilada como la que menciona nuestro texto. Pero el hecho de que Jesús se dirija a su iglesia presentándose como uno que tiene una espada afilada de 2 filos saliendo de su boca, no es que él no encontró un mejor apelativo, una mejor manera de presentarse, es que quería enseñarnos algo por medio de esta descripción. La idea de 2 filos aquí es que ese que habla y se dirige a la iglesia lo hace con 2 propósitos. Por un lado, él va a mostrar su autoridad para libertar a los creyentes, para liberar a los creyentes, pero también su autoridad para desarticular a los que se oponen, para de alguna manera dar su justo merecido a los que son rebeldes delante de él. Y el hecho de que esta espada de 2 filos esté tan bien afilada apunta a que no va a fallar en su propósito. Esta espada no va a errar, no se va a equivocar, no va a fallar. Todos sabemos lo inútil que resulta un cuchillo desgastado. A lo mejor no estamos muy familiarizados con las armas o particularmente con las espadas, pero todos los aquí presentes hemos tenido en la mano un cuchillo. Y el objetivo del cuchillo es cortar. Y a veces uno sale al campo y va de picnic con esos cuchillos de plástico o de otros materiales, y en el momento que introduce el cuchillo en aquello que pretende cortar, el cuchillo se rompe. Y no solo no cumplió su propósito, sino que ni siquiera pudimos comenzar a intentarlo.
Y a veces es por la presión del filo o más por la presión del filo que realmente conseguimos separar aquello que nos hemos propuesto cortar que porque el cuchillo realmente esté adecuadamente afilado y preparado para funcionar. Pero si ese cuchillo no está bien afilado, aunque consigamos partir el objeto que nos hemos propuesto partir, ese corte no va a ser preciso, no va a ser exacto, porque el cuchillo no está afilado. Esta espada que sale de la boca del Señor es absolutamente precisa, capaz de delinear perfectamente dónde está cada uno, capaz de separar perfectamente a dónde le corresponde estar a cada uno. Son varias veces a lo largo del Nuevo Testamento que la palabra de Dios nos habla de esta espada de dos filos y en particular de Cristo mismo portando esta espada de dos filos, especialmente en este libro de Apocalipsis. Y esta es una referencia explícita a la autoridad de Cristo, porque solamente Él es quien ostenta autoridad, solamente es Él el que tiene verdadera autoridad, porque solamente el que tiene verdadera autoridad puede portar la espada. Solamente el que ostenta verdadera autoridad puede llevar la espada y usar la espada. Y en medio de un contexto tan diverso como el que veremos que era el de Pérgamo, en medio de un contexto tan diverso como es el nuestro hoy, aquí y ahora, Jesucristo va a reclamar su autoridad sobre su iglesia, una autoridad que Él ganó con su propia sangre, una autoridad, un mando, una potestad que Él logró con su propia vida. Solamente Él está capacitado, legitimado, autorizado para portar la espada, que confirma que toda autoridad sobre la iglesia es de Jesucristo y solamente de Jesucristo. Pero esta autoridad una y otra vez va a ser desafiada. Y no necesariamente por lo que sucede fuera de la iglesia, que también, sino primeramente y más gravemente por lo que sucede dentro de la iglesia. Y esta iglesia de Pérgamo va a ser una buena muestra de lo que supone desafiar la autoridad del único que tiene toda autoridad y que ha de ejercer toda autoridad sobre su iglesia. Es interesante que esta espada de dos filos, aguda, afilada, sale de la boca de Jesucristo. Bueno, esta es una manera de explicar o de ilustrar o de dibujar, esbozar que Él va a demostrar su autoridad, que Él va a manejar su autoridad, que Él va a desplegar su autoridad por medio de su palabra. En particular, de esta palabra que está a punto de dar a esta iglesia en Pérgamo. Pero a lo largo de esta carta observaremos que no solamente va a mostrar su autoridad por medio de su palabra, Él tiene otros recursos, Él va a apelar a otras estrategias si la iglesia no se sujeta a la autoridad que surge de su palabra. Se habla de lo importante que es el ejercicio para mantener una vida sana, saludable, buena en términos materiales y físicos. Bueno, si pensamos en términos espirituales, hay un ejercicio que resulta fundamental para que la iglesia mantenga una vida sana, saludable, buena en términos espirituales. Y es el ejercicio de confirmar, de consagrar, de constatar que en la iglesia la autoridad es de Cristo. Que no son las modas la autoridad de la iglesia. En función de los estándares y las tendencias, la iglesia entonces se somete y se sujeta y se dirige aquí, allí. No lo son.
No son las tendencias actuales, sino la palabra de Cristo la que dirige la iglesia. Que no somos nosotros, ni son otros, sino que es su cetro el que nos preside. Que no son nuestras iniciativas las que movilizan a la iglesia, no son nuestras ideas las que perseguimos como iglesia, sino sus propósitos los que nos presiden. Que no nos predicamos a nosotros mismos, que no nos promovemos a nosotros mismos, que no estamos más interesados en hacernos un nombre en la iglesia, en convertirnos en un referente, aunque sea dentro de nuestra propia iglesia, sino que más bien lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es elevar su nombre, es proyectar su nombre, es proclamar su nombre, es adorar su nombre. Y esta es la manera en la que la iglesia confirma que Cristo es la autoridad en la iglesia, cuando seguimos su palabra, cuando exaltamos su palabra por medio de la proclamación de su palabra y de la obediencia a su palabra. Porque en muchos lugares están haciendo todo bien si no tenemos en cuenta el último paso, que es el de la obediencia a la palabra. No solamente nos sirve levantar, elevar, proclamar la palabra si luego no la obedecemos. Y eso es parte integral de reconocer que la autoridad en la iglesia es del Señor Jesucristo. Cuando somos capaces de medir y de valorar y de filtrar absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que promovemos, todo con lo que nos asociamos, todo con lo que o por lo que queremos que seamos conocidos a través de las Escrituras. No tenemos derecho a hacer otra cosa. No tenemos autonomía para hacer otra cosa. Y esto es lo primero que los creyentes en Pérgamo han de entender. Por aquí quiere empezar el Señor Jesucristo a la hora de dirigirse a ellos y también a la hora de dirigirse a nosotros. Esta es la autoridad del autor puesta en escena. Pero a continuación hay una segunda sección muy clara en esta carta que ocupa los versículos del 13 al 15. Y no es otra cosa que la acusación del autor. La acusación del autor, porque aunque Cristo es la autoridad de la iglesia, en Pérgamo estaban rindiéndose y postrándose ante otros jerarcas que no eran Cristo. Estaban dando lugar y espacio, estaban favoreciendo a otros monarcas que no son Cristo. Y el Señor va a responder a ese estilo de vida, a ese estilo de iglesia, y lo va a hacer al señalar exactamente en qué punto estaban fallando. Versículos 13 al 15, vamos a leerlos ahí en Apocalipsis 2. Dice: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Aquí encontramos la acusación del autor. Esta es la tercera carta que el Señor de la Iglesia escribe para aquel grupo de iglesias y por extensión para nosotros también. La tercera carta que estudiamos como iglesia. Y si en el caso de Éfeso el Señor estaba al tanto de su servicio activo, abnegado, esforzado, y en el caso de Esmirna, el Señor conocía su sufrimiento, un sufrimiento extremo y desgastador, pero perseverante. En el caso de Pérgamo, el Señor confirma que está al tanto de sus presiones, de sus coacciones, de encontrarse en un contexto difícil, muy difícil para el Evangelio, como aquel Lot en Sodoma. La iglesia de Pérgamo vive rodeada de seducciones y de señuelos, vive rodeada de tentaciones y de desviaciones.
como aquel Lot en Sodoma, en un momento determinado va a tener que separarse claramente de todo eso. Pero a diferencia de aquel Lot en Sodoma, lo tendrá que hacer sin abandonar la ciudad. Una ciudad absolutamente corrompida. De hecho, solamente en el versículo 13 que hemos leído, por 2 veces se menciona que el trono de Satanás se encuentra precisamente en aquel lugar. Y uno se pregunta cuando lee esto del trono de Satanás, ¿a qué se refiere el Señor con que el trono de Satanás se encuentra en aquella ciudad? El historiador Plinio habla clarificando a la ciudad de Pérgamo como la más sofisticada del mundo antiguo. Contaba con una biblioteca verdaderamente impresionante, más de 200.000 volúmenes. A lo mejor no te parece gran cosa si lo comparamos con algunas de las bibliotecas modernas, pero era tan impresionante que Marco Antonio la utilizó para tratar de seducir a la famosa Cleopatra. Así que despojó a la biblioteca de todos estos títulos que la hacían famosa y los envió a Alejandría para tratar de conquistar a la famosa faraona. Impresionante biblioteca. Tanto interés habían puesto en el saber y en la difusión del saber que habían inventado y exportado su propio sistema de producción de escritos. ¿Te suena eso de pergamino? Pues sí, es verdad, estás en lo cierto. Fue en Pérgamo donde se inventaron y donde se popularizaron. Y entre todo este saber, lo relacionado con la religión ocupaba un lugar central. Todo lo que tenía que ver con las creencias ocupaba en Pérgamo un lugar principal. Allí se había construido uno de los templos más imponentes a la divinidad y a las divinidades más importantes. Allí estaba, por ejemplo, el templo de Asclepio, el dios de la medicina. Un comentarista hablando de esto dice que por causa de este templo, Pérgamo de alguna manera era la Lourdes del tiempo que hoy nos ocupa. Se decía que este Asclepio tenía el poder de resucitar a los muertos incluso, y cuyo símbolo se empleaba esa serpiente famosa que todavía hoy aparece en las cruces de nuestras farmacias. Si has visto una serpiente que rodea la cruz de la farmacia, ese es el símbolo de Asclepio, el conocido como dios de la medicina. Ante este poder singular, muchos viajaban a aquel lugar y se colocaban en el exterior del templo, esperando que llegase su turno de poder acceder a él. Y alrededor del templo había también serpientes, no venenosas en este caso, que de alguna manera rendían también pleitesía a este Asclepio. Muchos viajaban cada año esperando a ser sanados. Pero allí se encontraba también no solo esta biblioteca y este templo que generaba tal expectación a los peregrinos, se encontraba allí también el templo de Apolo. Y Apolo en aquel momento era un dios importante dentro de la gran cantidad de figuras divinas. Él era el defensor de la belleza, pero también de las venganzas. Tenía una doble cara. Así que muchos rendían disfrute a este Apolo buscando de alguna manera el pasarlo bien, le adoraban tratando de obtener placeres, pero al mismo tiempo lo hacían buscando el aplacar su ira. Y contaban con un anfiteatro impresionante también, no solo porque podían sentarse 10.000 personas, sino porque se había construido en lo alto de la montaña, con una inclinación del 70%. A veces en estos días donde hay vueltas ciclistas aquí y allá se habla de cómo de inclinado está el terreno y cómo de difícil es para el ciclista subir una montaña. Bueno, el 70% es una barbaridad. Y desde lo alto uno podía observar el escenario con total claridad, pero cuando bajabas tenías luego que regresar. Y doy fe de que no es sencillo. Tuve la oportunidad de hacerlo y el guía nos recomendó sacar la foto desde arriba. Pero yo dije, hombre, estando aquí quiero bajar al escenario.
Y la bajada fue maravillosa, cada vez más cerca, pensando en la foto que iba a tomar. Pero una vez abajo había que regresar. Y esos cientos de escaleras tan empinadas supusieron un antes y un después. Realmente impresionante este teatro desde el que se podía contemplar tanto. Pero no era todo lo que convertía a esta ciudad en un lugar verdaderamente diferencial en el mundo antiguo. Se había construido también allí el primer templo dedicado a la alabanza del emperador que jamás existió en el mundo antiguo. En honor a Augusto César, el primer emperador, ese que gobernaba cuando nació el Señor Jesucristo. Estaba allí, en Pérgamo. Y entre todas estas construcciones había una más. Había muchas más, pero una más que destacaba sobremanera. Y es que en aquella ciudad también se había dedicado un altar al conocido como Zeus Soter, literalmente el dios salvador. Esta era la gran figura, la principal figura, el gran patrón de la ciudad de Pérgamo. Ese altar, el más grande que existía en el mundo antiguo, estaba allí, en Pérgamo, dedicado a este dios que supuestamente tenía la capacidad de salvar. Y esa es la idea que está detrás de que el trono de Satanás, el altar de Satanás se encuentra allí. No solamente por este altar dedicado a un falso ídolo, sino por toda la cantidad de cultos que tenían lugar en tan reducido espacio en lo alto de aquella montaña. Ese era el contexto en el que se encontraba la iglesia de Pérgamo, presionada por la idolatría, rodeada de ideas, pero también de imágenes paganas. En Pérgamo no existía un puerto comercial como en tantos otros lugares importantes. El negocio y la prosperidad tenía que ver con las ideas, con la idolatría. Y los que no estaban de acuerdo no solamente eran rechazados, sino que eran también desautorizados, castigados hasta con la muerte. Porque se oponían no solamente a una manera de entender la vida, sino al medio de ganancia de aquella ciudad. Y esto es lo que parece haber sucedido con este tal Antipas que menciona el versículo 13 de nuestro texto. Uno al que se nos presenta como mártir, uno al que se nos presenta como siervo fiel, uno al que se nos presenta como ajusticiado por no someterse a la dirección y orientación de estos idólatras. No sabemos mucho más acerca de él, pero sí sabemos que fue capaz de permanecer firme a pesar de la oposición. Y resulta muy curioso que en un contexto tan tolerante, tan abierto a lo religioso, el cristianismo no tenía cabida. Había todo tipo de templos, pero no podía haber una iglesia. Del mismo modo que hubo un lugar, o mejor dicho, que no hubo un lugar en el mesón para Jesús, no había lugar en el mundo para su mensaje. Todo lo demás puede acomodarse, pero no hay espacio para hablar de la cruz del Calvario. De todo lo demás podemos conversar, pero no hay sitio para el cristianismo ni para el cristiano, tampoco en el mundo de hoy. Esto es lo que sucedía en Pérgamo, en medio de todas esas cosmovisiones, en medio de todas esas sofisticaciones, no había lugar para el cristianismo. Esto es lo que sucede hoy también. En medio de todas las cosmovisiones, en medio de todas las sofisticaciones, no hay lugar para el cristianismo. Y algunos estarían dispuestos a invertir y a apoyar y a aprobar la construcción de cualquier tipo de iglesia, pero no de una iglesia cristiana. Y aquí en nuestro texto Jesús confirma que en medio de esa persecución, que en medio de ese castigo que los creyentes están experimentando, la iglesia de Pérgamo ha mantenido en alto su compromiso con Cristo.
Dice el texto que te aferras a mi nombre y no negaste mi fe, tampoco en el día de Antipas, mi mártir, mi fiel, el cual fue asesinado entre vosotros. Y esto es algo loable, esto es algo memorable, esto es algo a imitar de aquellos creyentes, esto es algo a valorar de aquella iglesia local. Y en nuestro caso también de buscar, de perseguir, de tomar como una referencia útil para nuestro peregrinaje, en este caso no al templo de un supuesto Dios que nos sana, sino de el peregrinaje que nos lleva a la presencia de Cristo nuestro Salvador. Si realmente somos del Señor, si realmente hemos sido impactados y transformados por el Evangelio, hemos de mantener fieles, hemos de permanecer fieles al Señor y Salvador de nuestras almas. No queda otro camino, no existe otra posibilidad. No hay cristianos de primera categoría que son los que perseveran y de segunda categoría que lo intentaron pero abandonaron el camino, pero siguen conservando su carné de cristianos afiliados. Como aquel Antipas, como tantos otros a lo largo de la historia de la Iglesia. La mayoría desconocidos. No sabemos ni sus nombres, pero hay algo que sí sabemos. Y es que en un momento determinado, cuando todo se desvanecía a su alrededor, cuando todo se ponía en su contra, se aferraron al nombre del Señor. Se identificaron con el nombre del Señor Jesucristo. No negaron la fe, sino que se aferraron a Cristo y afirmaron su fe. Se refugiaron en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Que el Señor permita que esta sea nuestra biografía de vida. Que nuestros nombres sean borrados si es necesario, pero que el suyo permanezca en alto en cada una de nuestras vidas. Que nosotros seamos olvidados si no queda otro remedio, pero que Cristo sea proclamado hasta el final por nuestras bocas y por nuestras vidas. Porque Él es digno de nuestra adoración, pero Él también es digno de nuestra perseverancia. En medio de este contexto tan complicado, tan desviado, tan complejo, la iglesia en Pérgamo había sido fiel, pero en el proceso había también rebajado sus estándares. Y el Señor le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Versículo 14. A los creyentes en Éfeso les había dicho, tengo algo contra ti. Pero a Pérgamo, el que porta la espada de dos filos, la espada afilada de dos filos, les dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Si ya era grave el oponerse en un punto concreto al Señor de la Iglesia, ¿cuáles son esas pocas cosas que el Señor tiene contra esta iglesia? Bueno, podríamos sintetizar la acusación a la iglesia de Pérgamo en tres grandes bloques. Porque a pesar de no haber negado la fe en lo que respecta a la arena pública, a lo que pasa fuera de las paredes de la iglesia, en lo que respecta a su interacción con las autoridades, con la sociedad, con el mundo ahí fuera, en la iglesia de Pérgamo hay un problema de confusión, un problema de comunión y un problema de corrupción. Por un lado, el Señor les acusa de promover la confusión. Hay un verbo que se repite varias veces en estos versículos que hemos leído. Es el verbo aferrarse. Y es que la iglesia de Pérgamo aferrarse se aferra. Se aferra al Señor, sí, pero también se aferra a Satanás. Al menos indirectamente, permitiendo que entre sus filas haya personas claramente difundiendo falsedades, mentiras, engaños.
Y estas personas no solamente están difundiendo estas falsedades, mentiras y engaños, sino que conviven abiertamente con la Iglesia, participan abiertamente en la Iglesia, forman parte abiertamente de la Iglesia. El texto apunta que lo que sucedió con aquellos en Pérgamo es lo que anteriormente había sucedido con Balaam en los tiempos de los israelitas por el desierto. Concretamente, esta historia se encuentra en los capítulos 22 al 25 de Números. Y la mayoría de los que están familiarizados con la Biblia conocen la historia porque ahí fue esa burra que habló, ¿verdad? El problema es que no sé quién era más burro, el burro o nosotros, porque sabemos que la burra habló, pero no sabemos lo que dijo, ni nos acordamos tampoco de lo que está pasando ahí. Aquel Balaam era un profeta falso, era un profeta a sueldo, uno que se vendía al mejor postor, uno que puso a un lado sus principios, como aquel Groucho Marx. Tengo estos principios y si no te gustan tengo otros principios, con el fin de obtener un beneficio económico. Este Balaam puso a un lado la verdad para profetizar por interés, para ministrar por interés, para decir lo que mejor convenía a su pagador, para perseguir lo que convenía al mejor postor. Y por eso el burro tuvo que entrar en escena, para decir lo que aquel hombre no estaba diciendo. En 2 de Pedro, capítulo 2, se menciona otra vez a Balaam como modelo de distorsión, de deformación, de confusión dentro de la iglesia. Y por alguna razón había personas en la iglesia de Pérgamo, no sabemos si por cuestión económica, laboral, familiar, el texto no lo dice, que promovían una fórmula semejante a la de aquel Balaam. Y no sabemos por qué razón, repito, pero facilitaban y legitimaban que los creyentes comiesen alimentos sacrificados a los ídolos. Dicho de otra manera, que la iglesia participase hasta cierto punto de los ritos, las costumbres, las tradiciones paganas, mundanas, idolátricas de aquella cultura, siendo parte de sus celebraciones, probablemente también asistiendo a algunas de sus fiestas. Una de las cosas que más me impresionó de aquel teatro, además de la inclinación, fue pensar en que muchos de los que estaban en aquel teatro estaban borrachos y por eso los pasillos reciben el nombre de vomitorios, no porque no tenían una mejor expresión, sino porque se levantaban para deponer allí todas sus sobras y volverse a sentar. Y pensando en la inclinación de aquel teatro, yo digo, bueno, más de 1 y de 100 terminaron en el escenario, pero no porque voluntariamente decidieron llegar hasta allí. ¡Qué verdadera pendiente para todo ese grupo de borrachos! El teatro de aquella época no era como el teatro de nuestra época, si lo podemos poner así, donde en general y según qué representación vaya a tener lugar, pues uno puede acudir sabiendo lo que se va a encontrar. Esto no sucedía en aquella época, era un absoluto degenere. Y sin embargo, dentro de la iglesia había personas promoviendo no simplemente el participar de esta actividad, sino de cualquier otra, sin importar cuál fuese el fin de aquella reunión. Ellos decían, nosotros somos cristianos, pero podemos participar de cualquier estilo de vida, igual que todos los demás. Así era muy fácil permanecer fiel a Cristo, ¿verdad? Si no tenías que decir no a nada más, ¿qué más da que añadieses dentro de tus etiquetas una que dijese yo también soy cristiano? Algunos habían sido fieles solamente a Cristo, pero un grupo creciente de personas en aquella congregación se habían abierto a participar de cualquier tipo de estilo de vida. La iglesia de Pérgamo no fue una excepción. En realidad representa perfectamente ese mal que acecha a la iglesia evangélica hoy. Y es que se aferra a todo. Se aferra a la verdad y se aferra al error. Se identifica sin tapujos, sin rodeos con el Señor, pero no tiene ningún rubor tampoco en identificarse con el mundo. Se presenta como una iglesia muy evangélica,
pero al mismo tiempo, sin paños calientes, es tolerante con los que defienden cualquier otra idea. Todos son bienvenidos. No hay problema. Todos van a ser acogidos, y no solamente acogidos, sino que tendrán su espacio para comunicar cualquier pensamiento, cualquier idea. Es tolerante con los que defienden otra idea de lo que es la Iglesia y se añade agua a la doctrina para que no resulte tan severa. Se borran los límites, se eliminan las líneas rojas, se emplea un lenguaje ambiguo, se da pie a que todos compartan sus propias ideas sin juzgar ninguna. Se permite que por medio de la variedad las personas traten de encontrar el equilibrio. Se pretende no ser tan estrictos ni con la doctrina ni con la conducta, en ese afán de parecer tolerantes, abiertos, inclusivos. Todo vale, todo es secundario o terciario si se hace con un corazón sincero. Con decir que eres evangélico es suficiente, con afirmar que eres cristiano todo fue válido. Y esto es lo que estaba sucediendo en Pérgamo y esto es lo que sucede con muchas congregaciones también hoy. Al punto de que finalmente terminamos por excluir a la Biblia de nuestros programas para no contrariarnos, para no molestarnos. O directamente se cede una cuota a cada posición para mantener un equilibrio de fuerzas. Y esto, hermanos, genera confusión. Porque no todas las ideas son respetables a la luz de las Escrituras. No todas las doctrinas son aceptables a la luz de las Escrituras. No todas las enseñanzas provienen de las Escrituras. Y por ahí debemos empezar. La Iglesia no es un buffet libre de ideas, de pensamientos, de interpretaciones. La Iglesia se rige por aquel que tiene una espada afilada y aguda en su boca. Es la palabra de Dios, esa que tiene dos filos también, la que legitima o excluye lo que ha de suceder en la vida de la Iglesia. Y cada uno de esos dos filos va a ser el filtro por el que habrá que depurar toda afirmación, toda posición, hasta confirmar que se corresponde con la palabra de Dios, con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios. Lo primero que el Señor denuncia es la confusión reinante en aquella iglesia. Sí, se identifican como cristianos, pero le están dando un espacio singular a todo tipo de mentiras y engaños que van en contra de la verdad. Al mismo tiempo, más allá de esta confusión o como resultado de esta confusión, en aquella iglesia hay un problema de comunión, porque la congregación está siendo afectada, está siendo infiltrada, está siendo infectada por una serie de individuos que se identifican como cristianos, pero no están dispuestos a diferenciarse del paganismo. No quieren separarse de sus creencias anteriores, de sus costumbres anteriores, de su conducta anterior. Y a estos no solamente no se les corrige, sino que se les da espacio, se les da terreno, se les permite desarrollarse, difundir sus ideas, se les recibe y se les acoge y también se les mantiene como parte integral de la iglesia. Dice el texto ahí que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. En el versículo 15 encontramos una referencia a los llamados Nicolaitas. Y no sabemos mucho acerca de este grupo que supuestamente surge de uno de esos diáconos que se separan en el capítulo 6 de Hechos para servir a la iglesia. Al parecer, estos acogieron el nombre de Nicolaitas a causa de este supuestamente líder en la iglesia primitiva. Pero ese grupo fue derivando y derivando y derivando hasta que pasan a la historia por imponer un sistema de liderazgo absolutamente deformado y además libertino. Muy jerarquizado, pero al mismo tiempo muy promiscuo y dado a la inmoralidad. Y estos están también allí en la iglesia de Pérgamo. Dice el versículo 15 que
tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas. La confusión siempre afecta a la comunión. Ya no sabemos quién es del Señor y quién no es del Señor. Ya no sabemos quién está rindiendo culto al Señor y quién está rindiendo culto a otra cosa. Ya no nos relacionamos los unos y los otros en base a la obra de un Cristo que salva y santifica, sino que hay otros espacios y otros elementos que forman parte de nuestras relaciones, que articulan nuestras relaciones y dando espacio a este tipo de intrusos en la iglesia, la comunión de la iglesia se enturbia, se mancha, se difumina hasta tal modo que dejamos de saber quiénes forman parte del cuerpo de Cristo y quienes solamente afirman ser parte de ese cuerpo. Pero finalmente, esa confusión y esa comunión deformadas son el cultivo perfecto para la corrupción espiritual. Y esa iglesia que comenzó fiel a su Señor terminó absolutamente manchada por el pecado. Todo valió, porque claro, mientras tanto las reuniones seguían muy bien atendidas. Nada importó, porque claro, nadie renegó de su condición de evangélico. Pero la acusación del Señor golpea el corazón de aquella congregación. Y debería hacer lo mismo con nosotros aquí y ahora. ¿Estamos siendo fieles al Señor con todas las letras? ¿O nuestra fidelidad es selectiva? ¿O somos fieles al Señor, pero también queremos ser fieles a otras realidades con las que convivimos, abierta o secretamente? Porque aquel que tiene la espada de dos filos en su boca se dirige a los suyos y les hace saber que solamente existe una autoridad en la iglesia, que no podemos tener un corazón dividido, que no podemos servir a dos señores, que no podemos trabajar por lo espiritual y al mismo tiempo dejarnos llevar por lo carnal y la inclinación de nuestros corazones que todavía están afectados por nuestra realidad pecaminosa. Esta es la acusación del Señor para con aquella iglesia. Pero hay un tercer elemento, y es la advertencia del autor. Además de demostrar su autoridad, además de presentar su acusación, en los versículos 16 y 17 leemos acerca de la advertencia del autor. Dice ahí, Apocalipsis 2:16, por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. La advertencia del autor apunta tanto a la gravedad del pecado en la iglesia como a la gracia del Señor de la iglesia. Apunta a la gravedad del pecado de la iglesia porque el pecado es realmente grave, tanto que ese Cristo que escribe a la iglesia en un momento determinado va a diferenciar entre la iglesia y los que no son la iglesia. Y dice que vendrá a ellos si no se arrepienten, a los que no pertenecen al Señor porque no se rinden al Señor. El pecado no es otra cosa que oponernos a Dios, que el rebelarnos ante Dios, que desobedecer las consignas de nuestro general, que preferir nuestra voluntad que la suya, que despreciar su sabiduría, que usurpar su trono. Esto es el pecado. Y cuando pensamos que la tolerancia en realidad es un avance para la vida espiritual, en lo que tiene que ver con lo que ofende al Señor, estamos realmente yendo en la dirección opuesta. Hoy oímos mucho hablar acerca de la tolerancia para con los demás, para con el que piensa diferente, pero hay algo que no es tolerable. El pecado en la iglesia nunca es tolerable, lo cometa quien lo cometa. Y el arrepentimiento ha de formar parte de ese arsenal que siempre está disponible para aquellos que forman parte de la iglesia. Una y otra vez hemos de ser capaces de negarnos a nosotros mismos
para afirmarlo a Él. Hemos de ser capaces de retroceder, de volver a la casilla de salida para seguirle a Él. Hablando del Salmo 51, el pastor MacArthur escribía: el cristiano es uno que vive de rodillas. Y esto no solamente afecta al Salmo 51, sino a cada afirmación de la Escritura que no se corresponde con nuestra manera de vivir. Nos arrepentimos una vez para venir a Cristo, pero nos arrepentimos constantemente para seguir a Cristo. Y dice la Escritura que en Él hay perdón para que sea temido. Pero también hay castigo para aquel que se mantiene en su rebelión. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De nuevo hay una referencia a la espada en este versículo 16. Y no nos avergonzamos de hablar de la espada y del castigo que el Señor prepara para los que se rebelan ante Él, porque como hemos leído en el Salmo 9, Él es el Dios justo. Él ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia y con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Es absolutamente legítimo que Dios juzgue. Es lo correcto que Dios castigue a los que se le resisten. Él es el Señor de la justicia. Él es el creador y el sustentador del concepto de justicia. Él es el que ha de juzgar lo que es justo y lo que no es justo. Él es el que ha de castigar lo que no está bien. Y eso hará de manera absolutamente justa y no fallará, porque la suya es una espada afilada de dos filos. Pero decíamos que esta advertencia del autor no solamente apunta a la gravedad del pecado, y es importante comenzar por aquí, porque muchas iglesias que se jactan de su buena doctrina son tolerantes con el pecado. Hacen la vista gorda al pecado, miran hacia otro lado cuando hay pecado. Y esto solamente es el comienzo del fin. Esta solamente es una muestra bastante evidente de que hace tiempo que Cristo dejó de ser la autoridad en esa iglesia, en esa familia, en esa vida. Pero gracias al Señor que en esta advertencia para la iglesia no solamente observamos la gravedad del pecado y tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de volver a aquel que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No simplemente como si nada hubiera sucedido, sino como si Cristo hubiera obrado en nuestro lugar. Qué gran bendición la que procede solamente de esa misma boca donde la espada está apuntando a esta iglesia. La gracia del Señor de la iglesia se manifiesta de una manera singular aún en estos versículos. En las dos cartas anteriores, esa gracia venía dada en forma de recompensa fácilmente reconocible. No existe una gran brecha cultural con respecto a aquellas recompensas para que entendamos la valía de ese premio prometido. En el caso de Éfeso se hablaba del árbol de la vida, versículo 7 de Apocalipsis 2. En el caso de Esmirna se hablaba de la corona de la vida, versículo 10 de Apocalipsis 2. Pero ahora se nos habla de un maná escondido y de una piedrecita blanca. ¿Qué clase de premio es ese? ¿Qué clase de recompensa es esa? ¿Realmente merece la pena resistir a la presión social viviendo en un mundo pagano que nos arrastra y nos castiga si no seguimos sus consignas? Por simplemente un maná escondido y una piedrecita blanca. ¿Realmente merece la pena confrontar y hasta expulsar a una parte notable de la congregación por obtener como premio un maná escondido y una piedrecita blanca? Bueno, lo primero que hay que decir al respecto es que no obedecemos al Señor por lo que pensamos obtener de Él. No somos como esos niños que, persiguiendo el caramelo, están dispuestos a hacer lo que les diga el maestro.
la iglesia es mucho más que una buena inversión para los cristianos. No estamos aquí por lo que podemos obtener de aquí. Pero una vez que entendemos cuál es nuestra posición y nuestro privilegio como hijos de Dios, de obedecer a Dios, porque esto demuestra que somos de Él, porque esto confirma que le pertenecemos a Él, porque esto señala que hemos pasado de muerte a vida por Él y para Él y que le amamos a Él, descubrimos en este texto que este maná escondido y esta piedrecita blanca es mucho mejor que un premio de consolación. Se cuenta que cuando los descubridores en otra época llegaban a tierras desconocidas buscando riquezas, cambiaban con los indígenas aquello que les sobraba, lo que no tenía valor, pero que estas personas no habían visto nunca. Dios no nos está agasajando con baratijas aquí. No nos está regalando lo que a Él le sobra. En Éxodo capítulo 16 se nos describe cómo Dios proveyó de maná en el desierto a su pueblo. Pero este pan, este maná escondido del que se nos habla aquí, es mucho más nutritivo que ese. Es mucho más sabroso. Es el maná del que nos habla el capítulo 6 de Juan, donde Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Qué interesante que aquella iglesia de Pérgamo se había sentido atraída por aquellos banquetes, aquellas celebraciones, aquella comida donde encontraban satisfacción, pertenencia, identidad. Pero el Señor Jesucristo está diciendo a la iglesia en Pérgamo y a la iglesia aquí también en Madrid que la verdadera satisfacción la hallaremos solamente en Cristo. Que si estamos buscando nutrirnos, que si estamos buscando celebrar, que si estamos pretendiendo alcanzar disfrute y verdadera satisfacción, solamente en el Hijo de Dios encontraremos mucho más de lo que cualquier realidad en este mundo se nos pueda ofrecer o nos pueda ofrecer. Dice la Escritura que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna y Él mismo lo resucitará en el día final. Existe mejor alimento que este. Pero no solamente se nos habla de esta satisfacción que culmina en gloria, sino que hay otro elemento de premio todavía más confuso aquí. Y como estamos en el libro de Apocalipsis, era el momento idóneo para que muchos que leen este texto comiencen a especular y nos propongan una cantidad innumerable de posibilidades de lo que significa realmente esto de la piedrecita blanca. La mayoría de estas posiciones o propuestas confirman lo poco instruidos que son los que leen la Biblia de esta manera. Hemos dicho que en Pérgamo estaba uno de los teatros más importantes del mundo. Y resulta interesante que en esta época y en este lugar del mundo, con la entrada a un espectáculo, se le entregaba a uno un poquito de pan y una piedrecita blanca con su nombre. La bebida iba de cuenta de cada uno, como sucede con estos viajes, ¿verdad? Donde le dan a uno una pulserita. Todo incluido, bueno, todo incluido menos una serie de elementos. Lo mismo sucedía allí. El pan y una piedrecita blanca. Ya hemos hablado del pan, pero ¿para qué la piedrecita blanca? Bueno, la piedrecita blanca era exactamente el lugar donde se escribía el nombre de la persona que iba a acceder al espectáculo, de manera que la entrada daba acceso, permiso para acceder con libertad. Esto es lo que el Señor está prometiendo aquí a su iglesia. Una entrada a un lugar en el que no merecen estar. Una entrada a un lugar que no puede ser revocada ni ocupada por otro. No se puede ceder, no se puede perder. Esto es precioso. Un nombre dice ahí que ninguno conoce, solamente aquel que ha recibido ese premio. Yo te pregunto en esta mañana, ¿has recibido una de estas piedrecitas blancas con tu nombre?
¿Eres tú uno de esos que un día cruzará las puertas, no ya de un anfiteatro tremendo, sino del mismo cielo, para encontrarte con el Señor y disfrutar de un banquete que no tendrá fin? Sí, seguro, sufriremos oposición, rechazo, burla, desprecio, incluso castigo y muerte si llega a ser necesario en algunos casos. Pero todo aquel el que permanezca fiel hasta el fin, dice la Escritura, ese no simplemente será salvo, sino que entrará a ese lugar íntimo en la presencia de Dios para gozarse con Él por toda la eternidad. ¡Qué preciosa promesa de la gracia de Dios! Hoy es momento de declarar nuestra fidelidad. ¿Con quién estamos nosotros? ¿Con el Señor o con todos los demás señores que pretenden ocupar su trono? Que el Señor ayude a su iglesia en esta mañana a identificarse con Cristo y solamente con Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos por tu palabra y por tu bondad, señalando aquello en lo que hemos de crecer, poniendo nuestra vista en aquello de lo que nos hemos de arrepentir, permitiéndonos volver a ti, porque en ti hay perdón para que seas temido y alabado por los siglos. Gracias, Dios, por la persona de Jesucristo, el más fiero de los guerreros, pero al mismo tiempo el más dulce de los corderos. Te damos gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario, porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Te pedimos que podamos perseverar como Él lo hizo. Te alabamos en este día, orando en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Amén.